Hemos sido advertidos de la autoridad y poder del Hijo. Hemos sido advertidos de aquel que tiene poder para dar vida, de aquel que tiene poder para resucitar a los muertos. Hemos sido advertidos de un juicio. Hemos sido advertidos de una resurrección final. Hemos sido también animados de una vida eterna para todos aquellos que oyen y creen. Pero también hemos sido anunciados de una condenación eterna, de una condenación donde los hombres pasarán lejos de la presencia de Dios por la eternidad. De todos aquellos que nunca se arrepintieron, que nunca creyeron, de aquellos que en el día final serán puestos delante del juez de toda la tierra y darán cuenta, aquel que tiene poder para dar vida, pero también para mandar a los hombres al infierno, a todos aquellos que han quebrantado su ley. Los hombres viven sin temor de Dios. Los juicios de esta vida son temporales. Los hombres piensan que sus pecados no les alcanzarán, que de alguna manera podrán librarse de condenas, se alegran en sus maldades, su felicidad está en oponerse a la ley, en quebrantar la ley, pero ellos no escaparán a la ley ni al juicio de Dios. Un día todos los hombres darán cuenta delante de Dios. Esa es la verdad de las Escrituras. Este mundo está dispuesto para juicio. Cristo como juez ha venido y ha dado luz a los hombres en medio de las tinieblas. Se les ha mostrado a los hombres lo errado de sus caminos y su pecado. No tienen excusa, el Hijo ha venido. Aquellos intérpretes de la ley habían cambiado el sentido de la ley de Dios, las Escrituras, y las habían acomodado a su beneficio. Ellos no se veían pecadores, no se veían como alguien o algunos que iban a ser juzgados por sus maldades. Ellos se veían justos y buenos delante de Dios. Pero ahora están delante de Cristo y Cristo señala su pecado, señala su maldad. Aquel que es Dios, aquel que es sabiduría, aquel que es justicia, aquel que tiene un perfecto discernimiento del bien y del mal, aquel que es divino, viene a ellos como juez. Cristo es Dios y Dios dio su testimonio y su testimonio es verdadero. Su juicio justo, sus palabras rectas y puras, palabras que los incrédulos rechazan por su duro corazón. Pero para aquellos que por la gracia de Dios han creído, esas palabras son de luz y vida, son de consuelo y de paz. Hoy día los testimonios son importantes. En un juicio los testimonios son importantes. Son parte de un juicio y muchas veces pueden definir un caso de forma definitiva. Aún así, nosotros sabemos que en este mundo hay personas que pueden traer testimonios falsos, a pesar de eso. Y hay ley para aún los que dicen un testimonio falso. Cristo fue juzgado y para juzgarle, ¿sabe qué trajeron? Testigos falsos. Testigos falsos. Muchos a los que Cristo habló tenían en sus corazones un rechazo a Él. Ni querían honrarle como Dios y menos escuchar que al final ellos serían juzgados. Entonces Cristo trae a estos hombres testimonio. Hay testimonio acerca de la verdad. Hay testimonio acerca de mí. En el día final, en el día del juicio final, estos testimonios estarán en contra de ustedes y hablarán a ustedes de quién soy yo y quiénes son ustedes. Y los hombres de aquel tiempo tenían un entendimiento acerca de los testimonios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 al 21. Deuteronomio capítulo 19. Versículos 15 al 21.
Dice así la palabra del Señor: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, sino por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Es serio, ¿verdad? Esto de los testimonios y los testigos. Es bien serio. El testimonio debe ser verdadero. No puede ser falso, sino la suerte que le tocaba al que era juzgado, ahora le tocaría al testigo. Era algo bien serio. Hoy consideraremos entonces algunos de los testigos y los testimonios que presenta Cristo para mostrar a los hombres su divinidad. El testimonio de una sola voluntad, el testimonio del Padre sobre el Hijo, el testimonio de Juan el Bautista sobre Cristo, el testimonio de las obras de Cristo, y dejaremos el último testimonio para la otra semana. Vamos a buscar Juan capítulo 5 entonces. Juan capítulo 5, vamos a leer de los versículos 30 hasta el 37. El 36, vamos a leer hasta el 36, 30 al 36. Dice así la palabra del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En primer lugar, el testimonio de una sola voluntad. Marturia. Esta palabra griega indica evidencia, testimonio, reputación. Una serie de variantes en conjugación verbales aparecen en estos versos que nosotros acabamos de leer y nos recuerdan a una palabra en español. ¿Cuál es? Mártir, ¿verdad? Mártir. Su palabra y conducta concuerdan, y estas pueden llegar hasta llevarle a morir por la verdad. El verso 30, Cristo presenta la realidad de una sola voluntad entre el Padre y el Hijo. 2 personas, pero una sola voluntad. Pero no cualquier voluntad, sino una voluntad perfecta, sin error, sin cambio, sin afectación del tiempo, una eterna y constante voluntad. Este verso también nos presenta una frase que nos pone un poco a pensar y es difícil poder interpretarla, es una frase difícil. Dice el versículo 30 al inicio: no puedo yo hacer nada por mí mismo, ¿verdad? Nos presenta una cierta dificultad. Entonces, para dejar claro algunas cosas, esta frase no indica que a Cristo le faltó poder. No indica que Cristo está sujeto al Padre de una manera contraria a su voluntad. No indica que Cristo está en un menor rango que el Padre. La Biblia nunca indica que la humillación de Cristo tuvo que ver con someterse a la voluntad del Padre, sino que hacer la voluntad del Padre fue la comida del Hijo. Fue algo habitual para Él. Y hay formas incorrectas en las cuales uno podría interpretar una frase como esa y estar en total desacuerdo con el resto de las Escrituras. El comentarista bíblico J.C. Ryle
dice lo siguiente en relación a este verso, esta frase, en realidad todo el verso que me pareció muy adecuada. Dice: debido a la íntima relación entre yo y el Padre, no puedo hacer nada independientemente y separadamente de Él. Juzgo, decido y hablo acerca de todo en completa armonía con el Padre, como si le oyera constantemente a mi lado. Y por tanto, al hablar y juzgar, mi juicio es siempre correcto en todo. Es correcto ahora y se constatará perfecto en el gran juicio del día final. Porque en todo lo que hago no busco únicamente hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, puesto que hay una armonía absoluta entre mi voluntad y la suya. Muy claro, ¿verdad? Una total armonía. Nunca los hombres han visto algo así ni verán algo así. El Hijo puede hablar así porque es Dios. Porque es Dios. Una sola voluntad. Cristo juzgó a los hombres con justo juicio. Y la forma en que señaló a los hombres la maldad, la forma en que sanó a un hombre en el día de reposo cuando todos decían que estaba equivocado, cuando hizo todas las cosas, las hizo en una total unidad de pensamiento con el Padre. La naturaleza de Cristo jamás lo iba a permitir hacer algo contrario a lo eternamente ordenado y decretado. Cristo vino y los hombres no tienen excusa por su pecado. Él señaló, como las Escrituras lo habían señalado, que el problema del hombre no estaba en un asunto religioso, en una falta de libertad religiosa como pensaban los judíos por estar esclavizados al gobierno romano, o el problema era que tenían un gobierno que no era el de ellos sino romano. Ese no fue el problema. Cristo juzgó todas las cosas sin error y sin pecado. Nosotros muchas veces podemos errar en nuestras conclusiones. Podemos cambiar nuestras opiniones. Ni aún como esposos, siendo una sola carne, tenemos una sola voluntad. Y los que acaban de casarse pronto se van a dar cuenta de eso. Somos pecadores. Somos pecadores. Pero es totalmente diferente en la Trinidad. Es totalmente diferente entre el Padre y el Hijo. Esto que estamos aquí es trascendente, trasciende a los hombres, es divino, una sola voluntad, un solo propósito, un solo decreto, una sola verdad. Y cuando nosotros vemos cosas así, nosotros nos podemos rascar la cabeza y pensar, ¿cómo es esto posible? O podemos simplemente decir, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Porque escapa a nuestro intelecto y capacidad humana. Y aunque los hombres puedan negarlo, aunque los hombres no lo entiendan, un día, al final de los tiempos, los hombres verán esta realidad, una sola voluntad. En ese día del juicio final, verán a Jesucristo, el Hijo del Hombre, juzgando a todos en la misma voluntad del Padre. Y no habrá error en su juicio. El Padre no verá, no, hijo, te has equivocado. Eso no sucederá. El Hijo juzgará justamente. El Padre juzgará a los hombres en el Hijo. Será un juicio justo y verdadero para vivos y para muertos. En ese día final, Él juzgará. Dice 2 de Timoteo 4:1, leo para ustedes, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, decía Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es realidad. Él vendrá y su juicio es verdadero. Nadie podrá decir que es juzgado injustamente. Nadie podrá decir eso. Porque todos justamente merecemos la condenación. Todos justamente. No hay justo ni a uno. No hay uno que pueda decir, yo
yo no debería estar aquí. Sí, todos estarán en ese día. Todos seremos juzgados en relación a la perfecta ley de Dios. Los secretos de los hombres serán revelados. Todo su pecado será evidente. Como de igual manera será evidente quiénes son los hijos de Dios. Será evidente quiénes oyeron y creyeron al Padre, quienes confesaron sus pecados y quienes pusieron su total confianza en la obra del Hijo de Dios. Será evidente. Cristo está dando gloria al Padre. Cristo está dando a los hombres testimonio de que hay una sola voluntad y esa voluntad es perfecta y única. Pensemos por un momento, cuando leímos el pasaje en Deuteronomio, ¿qué pasaba si el testimonio era incorrecto y falso? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con el testigo? Moría. Cristo está diciendo, si mi testimonio es falso, o aún el del Padre fuera falso, aquí alguien va a tener problemas. Pero su testimonio es verdadero y su testimonio es justo. Cristo es verdadero, el Padre es verdadero, Cristo está vivo, Cristo es Dios, Cristo no varió la voluntad del Padre, el Padre envió al Hijo y el Hijo voluntariamente vino a salvar un pueblo para Dios, para su Padre. No hay ninguna divergencia en la voluntad. Cuando nosotros escuchamos hablar de estas cosas, de esa sola voluntad, de esa sola verdad, nosotros debemos descansar entonces en las palabras del Hijo. Son bellas palabras de luz y vida para los hombres. Una sola voluntad. Así que cuando el Hijo perdona, es la voluntad del Padre. Cuando el Hijo da vida, es la voluntad del Padre. Cuando el Hijo resucita a los muertos, es la voluntad del Padre. Cuando el Hijo es honrado, es la voluntad del Padre. Gloria a Dios por estas cosas. Dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Una sola voluntad, un testimonio para los hombres. Segundo lugar, el testimonio del Padre sobre el Hijo. Vamos a buscar Juan entonces 5, versículos 31, 32 y una parte del verso 37. Dice así, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces, como vimos al principio, hay testimonio. Los judíos están entendiendo bien de qué es este asunto del testimonio. ¿Quién es ese otro que da testimonio? Es el Padre acerca del Hijo. En Mateo 3:17 leo para ustedes, dice así, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Segunda de Pedro 1:17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Son palabras que están escritas aquí para nuestro consuelo, para una esperanza firme de nuestra salvación. Cristo es enfático en decir estas cosas. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé. Cristo estaba convencido de esta realidad. El Padre ha dado testimonio acerca de mí. Y no solamente en ese momento, con voz audible cuando el Hijo del Hombre estuvo en esta tierra, sino a través de todas las Escrituras. Todas las Escrituras dan testimonio acerca del Hijo. Todos los tipos y figuras nos hablaban de aquel que había de venir. El pan del cielo, Jesucristo.
la roca, Jesucristo, del cual salió agua, el cordero para el sacrificio, así como todos los anuncios de una resurrección, promesas de vida y perdón estaban en Cristo, de un reposo para el pueblo de Israel, el cual Josué no pudo dar, si no esperaban un reposo, el cual es Jesucristo. Todo anunciaba a Jesucristo. El apóstol Pedro decía en la casa de Cornelio lo siguiente, en Hechos 10:43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estaba escrito, había testimonio acerca del Hijo. No solamente cuando Jesucristo fue bautizado, o en aquel lugar en el monte en la transfiguración, sino a través de todas las escrituras. Cristo es aquel que ha complacido al Padre. Entre el Padre y el Hijo hay un gozo eterno, una completa unidad, un completo amor que ninguno de los hombres jamás podrá comprender. El Hijo y solo el Hijo ha satisfecho completamente la justicia del Padre. El Padre nunca abandonó al Hijo, ni el Hijo al Padre. Juan 8:29 dice, porque el que me envió está conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nunca el Hijo dejó de complacer al Padre. Y nunca hubo un momento donde el Padre dejara de amar al Hijo, aún en la cruz del Calvario. Nunca. Cristo fue levantado de los muertos. Y esto es parte del testimonio del Padre al Hijo. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiera sido aquel que fue designado y hubiera quedado en la tumba. Pero Pablo dice lo siguiente en Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un testimonio. Aún la resurrección nos habla de eso, de ese testimonio. El Padre levantando al Hijo. El apóstol Pedro también dijo lo siguiente, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. El Padre ha dado testimonio. ¿Quién podía poner en dudas las palabras de Dios? Cristo dijo, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién tenía tal autoridad para una afirmación así? Solo aquel que es el Hijo, solo aquel que es Dios. Cristo estaba poniendo a su Padre como testigo. Él es verdad, no se ha equivocado en nada y en nada se equivocaría. Cada profecía, cada revelación del Padre al Hijo fue y es verdad, una sola verdad. Todos los hombres de una manera u otra hemos mentido. ¿Hemos mentido a nuestros padres? ¿O usted no recuerda alguna vez que haya mentido a sus papás? Si no se acuerda, le puede preguntar a sus papás. Todos hemos mentido a nuestros cónyuges. ¿O no se acuerda de eso? Todos hemos mentido a nuestros maestros y profesores en alguna ocasión. Todos hemos mentido al médico que una vez nos estaba atendiendo. Todos hemos mentido. Pero Dios es verdad. Y su palabra es verdad. Y todo lo que Él dice es verdadero. Y todo lo que ha dicho del Hijo es verdadero.
no hay posibilidad de error. Si el Hijo dice que habrá un día de juicio, habrá un día de juicio. Si habrá un día de resurrección final, habrá un día de resurrección final. Si el Hijo dice que habrá condenación, habrá condenación. Si el Hijo dice que el que cree en Él tiene vida eterna, tiene vida eterna. No fallará. Dios no miente. Los hombres sí mienten. Un día todos los hombres estarán delante de aquel que es el juez de toda la tierra. Unos serán resucitados para vida y otros para condenación. Y ante estas verdades debemos de humillarnos. En tercer lugar, el testimonio de Juan sobre Cristo, versículos 34 y 36. Dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan el Bautista fue el profeta de Dios, el profeta del Altísimo, enviado y anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Así termina el último libro del Antiguo Testamento anunciando la llegada de este profeta. Este hombre de apariencia humilde fue lleno del Espíritu Santo y con poder anunció la llegada del Mesías. Nadie en Israel tuvo duda de que él era un profeta de Dios, nadie. Todos sabían que era el profeta de Dios. Y aunque nunca hizo un milagro como los que hicieron los otros profetas, nadie dudaba que él había sido enviado. Y la gente al verlo pensó: este es Elías, aunque él mismo afirmó que él no era Elías. Pero Jesucristo nos dice más adelante que ese Juan el Bautista tenía el espíritu y el carácter de aquel Elías. Él era el Elías que había de venir, que con poder, que con autoridad llamaría al pueblo al arrepentimiento, a que confiaran en el Señor, a que dejaran sus caminos, a que huyeran de la ira venidera. El gran profeta de Dios. Cristo les recuerda a este hombre de Dios que ya había sido muerto por ellos. Herodes le había decapitado. Un hombre con una voz y autoridad que aún todavía seguía hablando a ellos. Y los religiosos de aquel tiempo temían a este profeta de Dios. Las multitudes venían para escuchar a Juan el Bautista. Muchos de los religiosos no sabían si este Juan el Bautista era el Mesías prometido. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron a preguntarle. Entonces Juan capítulo 1, vamos unas hojitas atrás. Juan capítulo 1, versículo 19. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí,
el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan dio testimonio de Cristo en primer lugar, poniendo a Cristo en primer lugar. Juan dio testimonio al tomar el lugar que a él le correspondía, como aquel siervo de Dios humilde que iba a preparar camino para el Señor. Pero también Juan dio testimonio de Cristo indicando y señalando a los hombres para que siguieran no a él, sino al Señor Jesucristo. Dio testimonio, yo no soy, viene uno con poder, síganlo a él. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el apóstol toma el testimonio de Juan el Bautista y es plasmado, registrado en la palabra del Señor como una señal a los hombres para testificar quién es el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan señaló a Cristo como el Cordero de Dios, como aquel único y final sacrificio para que los hombres pudieran ser libres de la culpa del pecado. Aquel Cordero que llevaron los judíos mucho tiempo al templo. Se acabó, ya no más sacrificios, ya no más corderos, ya vino el Cordero de Dios. No un cordero, no, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitada la culpa para siempre. Pero también, como nosotros acabamos de leer en el verso 34, Él dio testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Juan fue un profeta de Dios. No había otro como Él. Pero aún así, Cristo dice algo muy interesante en Juan capítulo 5. Vamos a volver a Juan capítulo 5, versículo 34. Dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Cristo no necesitaba aún de Juan el Bautista para afirmar su divinidad, aún siendo lo que es. Y eso debió haber asombrado a los hombres que escuchaban esas cosas. Si Juan, tan respetado por todo el pueblo, si ante todo el pueblo Juan el Bautista fue reconocido como un profeta de Dios, y Cristo dice: yo no necesito de él. Imagínense. Yo no necesito aún de cualquier otro hombre. Como si estuviera diciendo que ni Juan con todo, y ustedes y el pueblo que lo tuvieron como profeta, no me es necesario para afirmar quién soy yo. No necesito de ese siervo o de cualquier hombre para comprobar que yo soy Dios. Y eso es bien serio. Vamos a buscar Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y hay otra afirmación muy interesante, versículo 13. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Palabras a nosotros hoy día también. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Bravo, Pedro! ¡Qué buena declaración! ¡Increíble! Una afirmación verdadera de los hombres. No, Pedro, Dios te lo reveló. Eso que has dicho es porque Dios se lo quiso revelar a usted. ¡Wow! El Padre enseñó a sus discípulos quién es el Hijo de Dios y que no necesitaba la afirmación de la gente, de los pecadores. Su afirmación venía de lo alto, del cielo, de Dios mismo. Por eso nosotros, cuando leemos este libro maravilloso, no necesitamos la confirmación de la arqueología para afirmar que este libro es verdad. La arqueología no nos debe de temer. No necesitamos la confirmación de algún científico para que nos diga si este libro es verdadero. Este libro es de Dios. Este libro es verdadero. Él mismo tiene autoridad. Cristo además señaló en relación al corazón de aquellos hombres lo que ellos veían en Juan el Bautista. Vamos a buscar nuevamente Juan capítulo 5. Dice versículo 35, Juan 5:35. Y él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ellos se gloriaron en pensar que ahora tenemos a Juan. Llegó Juan. Después de 400 años de silencio, Dios nos manda un profeta. Eso significa que vamos por buen camino. Muy bien, estamos haciendo las cosas bien. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ay, más bien estaban en problemas. Porque Juan vino a darles un mensaje de arrepentimiento. Pero el pueblo quiso regocijarse en su luz. Quiso regocijarse en que tenían un profeta. Pero el Señor les dice, su luz fue muy poca. La palabra o la frase en griego que aparece ahí es como una lamparita de esas que uno le ponía aceite y ardían, pequeñita. Así está diciendo, Juan fue una pequeñita lámpara que duró por un pequeño y corto tiempo. Porque su misión era anunciarme a mí. Y aquí delante de ustedes está la luz verdadera que vino a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No se regocijen en Juan el Bautista. No pongan su mirada en los hombres. Aquí está el testimonio. Aquí está el Hijo de Dios en el cual ustedes deben de poner toda su esperanza. Si ustedes ponen la esperanza en Juan el Bautista, no van a ser salvos. Si ponen la esperanza en mí, en Jesucristo, serán salvos. Ellos pensaron que podían gloriarse en el profeta del Altísimo, pero Cristo es el Hijo del Altísimo. Juan, una pequeña antorcha, pero Cristo es el sol de justicia. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre, y sus palabras son luz y vida. El pecado de los hombres es tal que se pueden llegar a regocijar y poner su esperanza en una persona. ¿En quién ha puesto usted su esperanza? Le pregunto. Qué triste es
que a veces nos hallamos personas que vienen a la iglesia y han puesto su esperanza en un pastor. Amigos, los pastores van a fallar. Yo les he fallado. Soy un hombre pecador, perdonado por gracia nada más. Pero Cristo nunca les fallará. Ponga su esperanza en Cristo nada más. Regocíjese en el Señor. Que su fortaleza no sea que yo le doy todas las semanas una llamada. Uy, el pastor me está llamando. Estamos bien. Que su fortaleza sea el gozo en el Señor. Que su fortaleza sea el gozo en el Señor. Que su fortaleza sea Cristo es mi Salvador. Que sus palabras son verdaderas y que yo no tengo que tener ninguna duda porque Él da completa seguridad de salvación. El que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna. Crea y regocíjese en Él. Cualquier cosa en esta vida le va a fallar. ¿Cuántas cosas nos traen tristeza, verdad? Y nos desaniman en esta vida, pero en esta vida todas cosas son efímeras y pasajeras. Confiamos en nuestros hijos y nos fallan. El carro nuevo de agencia, chocado ya no sirve. Su esposa, su esposo, su salud, todo puede fallar, pero hay uno que no va a fallar, que es verdadero, es nuestro Señor Jesucristo. Él no va a fallar, Él es verdadero, su testimonio es verdadero, su palabra es verdadera, fue inspirada por Él y aquí la tenemos. Jesucristo es la luz verdadera, aquel que ha visto al Padre, aquel que ha habitado en luz inaccesible, aquel verdadero Dios. Aquellos hombres no han creído, aquellos hombres no han escuchado, han tapado sus oídos, pero hay un día en que ya sus oídos no serán tapados, ellos escucharán y ellos verán un día en el juicio final aquel que es verdadero y esta evidencia quedará para ellos. Ustedes ponen su confianza en Juan el Bautista, Él no les va a salvar. Pongan su confianza en mí. Finalmente, el testimonio de las obras de Cristo, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hechos 2:22 leo para ustedes: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A través de los tiempos, nosotros leemos en el Antiguo Testamento prodigios de hombres de Dios. Hubo un tiempo en que hubo una cantidad de milagros y de cosas prodigiosas en el tiempo del pueblo de Israel. Recordemos cómo el Señor hizo grandes señales en medio de Egipto cuando estaban ahí. También nosotros recordamos a Elías y Eliseo y las grandes señales que se hicieron. Hubo tiempos donde hubo grandes señales, pero nunca hubo un tiempo, ni nunca lo habrá, como cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Increíble. El Señor siempre les hacía recordar cosas. Recuerden cuando los saqué de Egipto. Recuerden las obras portentosas, porque somos dados a olvidar, ¿verdad? El pueblo tuvo testimonio. Las obras de Cristo, vean mis obras, vean las sanaciones que nadie ha podido hacer. Busquemos Juan capítulo 9, versículo 30. Juan 9, versículo 30. Está hablando un hombre que fue sanado por Cristo. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¡Wow! Increíble, maravilloso. ¿Cómo restablecer en un momento todos los canales nerviosos, las relaciones del ojo con el cerebro, que son millones? En un segundo nació ciego. Y el Señor Jesucristo restableció su vista en un momento. ¿No pueden ver ustedes que esto no se había hecho antes? ¿No lo pueden ver? A miles alimentó. El mar para Cristo fue una acera. Caminó. Calmó las tempestades. El dueño de todas las cosas. Resucitó a los muertos. Hizo caminar a los que no podían caminar. Convirtió agua en vino. Dio libertad a los cautivos. Aquellos que estaban llenos de demonios, de legiones. Hubo un tiempo en esta tierra donde los demonios atacaron con toda su fiereza, pero no pudieron con Cristo. ¿Quién sino solo el Hijo? Vean las obras, vean las obras. Juan 14:11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dice. Hay un llamado a creer, un llamado a confiar totalmente en las obras. Las obras de Cristo son un testimonio a los hombres. En ningún momento, porque Cristo haya hecho las obras que el Padre le envió a hacer, puede decirse que Cristo es menor. Esto que Cristo dice aquí en este pasaje en San Juan, lo que indica es una completa y sola voluntad en lo que hizo Cristo, con un propósito especial en cada milagro, en cada sanación, en cada resurrección, porque hubo muchos enfermos, pero Cristo seleccionó a estos en la sola voluntad del Padre con un propósito. Y gloria a Él. Pero no solo Cristo dio testimonio por medio de sus obras, sino también por sus palabras. Busquemos Juan 17:8. Juan 17:8. Dice así. Dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y las han conocido verdaderamente, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, hablando de los suyos. No solamente sus obras, sino sus palabras. Y no podemos olvidar, obviamente, la mayor señal a los hombres, su muerte en la cruz y resurrección. ¿Quién, sino solo el que es Hijo, pudo morir de una forma que fue anunciada y cumplida en todo conforme a las Escrituras? Y cómo le resucitó, no dejándole en el Seol, ni su cuerpo vio corrupción. Esto significa no se pudrió, los gusanos no actuaron en él, sino que con poder fue resucitado. ¿Qué queda ante todas estas evidencias de su testimonio, de sus obras? Sino solo adorarle, sino solo honrarle y glorificarle. Qué testimonios poderosos que quedan a nuestros sentidos para que consideremos y creamos. Para terminar en esta noche, quiero considerar tres pequeñas cosas. Dice Hechos 14, 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Pablo hablando a los hombres en aquellos pueblos de Asia, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
la creación que nosotros tenemos da testimonio de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos un testimonio. Esos relámpagos que caen, ¿verdad? Que nos hacen así, ¿verdad? Nos hablan de esa voz de Dios. Cuando tiembla la tierra nos recuerdan que hay un Dios. Esas lluvias abundantes, todo nos recuerda. Dios nos ha dejado sin testimonio. Reflejan su poder y deidad, dice Romanos. Ese Dios invisible que se hace visible a través de su creación. Él no se ha dejado sin testimonio, pero yo quiero decirle que hay un testimonio especial de Dios, una revelación especial que ha dejado a los hombres para que no digan, para que no haya excusa. Ninguno de nosotros hemos visto o vimos a Cristo transfigurado y viendo aquel glorioso Dios. Vamos a buscar segunda de Pedro 1:7. Vamos a ver, segunda de Pedro capítulo 1. 1:17, perdón, segunda de Pedro 1:17, disculpe. Dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros no vimos ese día de la transfiguración. Cristo es real, tiene un rostro, tiene un cuerpo, pero nosotros no le conocemos. Un día le veremos al que amamos. Es nuestra esperanza. Un día. Y si usted no tiene esa esperanza, lamento mucho su condición. Y me gustaría que hoy usted tenga esperanza. Pero nosotros no vimos, un día le veremos. Pero hoy, ¿qué tenemos? No tenemos y no vemos ese tipo de milagros. No vemos resucitar muertos. Pero el apóstol Pedro nos dice, tenemos la palabra segura. Es una antorcha que brilla. Juan y su lamparita se fue. Ya no está. Pero nos quedó registrado su palabra y el mensaje para cada uno de nosotros. En aquel día final que Dios llame a los hombres, serán juzgados por estas palabras. Serán juzgados. Está escrito. ¿Qué harás en ese día? Hay un testimonio para todos los hombres. Pregúntate. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Quiera Dios que usted hoy tenga perdón de sus pecados y crea en él. Aquí está escrito que él da perdón de pecados a todo el que cree. En segundo lugar, qué gozo es saber que tenemos una esperanza firme y verdadera. Todas las cosas en esta vida son efímeras. Muchas veces vemos algo verdadero, después nos damos cuenta que es falso. Pero hay alguien que es verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Dios es verdadero, el Espíritu Santo es verdadero. No hay nada falso en Él. Nuestra consolación y confianza, como leemos en la confesión de fe, como escuchábamos ayer, ¿se acuerdan? Los que estuvimos en la actividad de ayer, consolación de nuestra vida, fortaleza y cimiento de nuestra fe. Tenemos
un Dios que no cambia, una sola voluntad, una vida que Él da a los que creen, esperanza y confianza de ese testimonio verdadero. No debemos de confiar en nuestro testimonio, sino en el testimonio de Él, en su verdad, en su justicia, en su sacrificio. Qué esperanza y consuelo para nosotros. Pero asimismo, estas verdades son la otra parte por la cual también serás juzgado. ¿Crees en el Hijo? ¿Crees la verdad del Hijo? ¿Has creído su testimonio? ¿Has creído sus obras? ¿Has creído su verdad? ¿Has creído en aquel que fue enviado? No seas incrédulo, sino creyente. Porque en aquel final día, aquel que dijo estas palabras estará delante de ti como juez. Y no pasará su juicio si no crees hoy. Hoy es el día para creer. Hoy es el día para arrepentirse. Todos serán recordados de estos testimonios. Fue dejado escrito. Finalmente, vamos a buscar Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Bueno, estábamos ahí hace un momento y recordábamos cómo Pedro dijo esta frase que el Señor, Dios Padre, le reveló a él. Y dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo se adjudica a sí mismo una iglesia que permanecerá a través de los tiempos, una iglesia que Él mismo edifica. Hay un testimonio en este mundo para todos los hombres. Hay una iglesia verdadera que está edificada en el Señor Jesucristo y es testimonio para tu vida. Por la gracia de Dios, esta iglesia ha sido un testimonio para muchos, para esta comunidad y para ti que estás hoy aquí. Es un testimonio para tu vida de que hay un Dios verdadero y de que hay una iglesia de Cristo, por la cual Él murió para santificarla, para purificarla. No podrás decir en aquel día, tú que estuviste aquí, yo no conocí. Sí, hubo una iglesia donde escuchaste el mensaje de Dios, donde se te llamó a arrepentirte, donde se te llamó a creer en Jesucristo. Hay una iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a través de los tiempos será un testimonio, no solo a esta comunidad, sino al mundo, que esa iglesia prevalecerá, porque Cristo es su Salvador y su roca. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche que nos has permitido escuchar tu palabra. Gracias por las palabras que hemos escuchado. Te pido que esas palabras penetren profundamente hasta nuestros corazones y podamos creer en el Hijo, en ese testimonio verdadero. Han sido reveladas, están escritas para nosotros. Gracias, Señor, porque no nos confiamos en nuestro testimonio para salvación, sino en el testimonio de tu Hijo, en las obras hechas, en aquel que es Salvador, en aquel que es Redentor y Mediador. Alabamos y damos gracias y confío, Señor, que tu palabra es poderosa y tu Espíritu convence al hombre de su error. Te alabamos y damos gracias en Jesucristo tu Hijo. Amén.